Bueno, un material muy interesante, muy sensible y de mucho impacto tenemos hoy en este programa. Y ya mismo estamos con Waldo Wolf acá, están María Julia Oliván, Federico Andajasi, Laura Di Marco. Ya veo que Juez está en Córdoba, en cualquier momento hablamos con él y con Waldo Wolf. Pero está Miguel Ángel Broda y yo quiero primero agradecerle que nos haya atendido, porque es muy importante tener su voz. Es uno de los economistas más consultados y más respetados. Y yo, para no perder tiempo, quería, Miguel, empezar a preguntar, bueno, empezar a desbrozar el contexto. Hay pandemia, pero hay un dólar a 120, un nivel de pobreza que dice que está llegando al 45 ahora mismo, una caída del PBI brutal, un crecimiento del desempleo que algunos expertos dicen que está llegando del 8 y pico al 12 o 14%, y un peligro de default que algunos todavía dicen que puede suceder. Es un panorama preocupante. ¿Son datos reales o hay gente que está exagerando la cosa? Luis, primero quiero decirle que le deseo el éxito mayor en su nueva casa. Muchas gracias. Así que, mire, muchas de las cosas que usted ha dicho son ciertas. Hablando sobre pobreza y desigualdad, esta semana hubo un trabajo del CEDLAT, que es lo mejor que tenemos en términos de centro de distribución y de información laboral y social, mostrando cómo la cuarentena ha aumentado la pobreza y ha empeorado el coeficiente de Gini, o sea, ha empeorado la distribución de la riqueza. Mire, este es un shock sin precedente para la economía del mundo, y la verdad es que los países han reaccionado con políticas públicas mucho más rápido que las últimas recesiones, aún aquellos que tienen parlamento, tanto la política fiscal como la política monetaria. Nosotros, sin embargo, tenemos un problema. Usted podría pensar de que hay países desarrollados que básicamente no tienen restricción presupuestaria para gastar, porque pueden colocar deuda prácticamente a cero o pueden emitir. Después hay países emergentes de macro ordenada que tienen equilibrio fiscal, reservas, ahorros previos, tienen acceso al mercado internacional y local. Usted, las últimas 2 semanas, Perú colocó a 10 años a 2,78, colocó también Paraguay. O sea, los países ordenados tienen algunas formas de financiarse mucho más mejores que las nuestras. Nosotros somos un país anómalo, o sea, un país parecido a Líbano, a Ecuador, Turquía. Tenemos pocas reservas, tenemos bastante grande el déficit, sobre todo no tenemos acceso ni al mercado local de crédito ni al mercado internacional. Así que lo que a nosotros nos resta es financiar el déficit fiscal emitiendo, y la emisión de base ha sido fenomenal, digamos, del 1 de marzo solamente para financiar el gasto público que en muchos casos todavía no está llegando. Hemos emitido 415.000 millones de pesos. ¿Y eso, Miguel, para que entienda la audiencia, qué significa? ¿Qué impacto va a tener? Mire, la forma en la cual usted financia emitiendo el Estado tiene un comportamiento muy diferente, primero para un país que es bimonetario. O sea, el país que es bimonetario, además de sustituir por bienes el dinero que sobra, también lo sustituye por el dinero alternativo, que es el dólar, que es la unidad de ahorro del argentino y en algunos casos también unidad de cuenta
para algunos contratos. O sea, usted puede emitir transitoriamente mientras la gente tenga exceso de dinero, puede tener lo que se llama señorías, que es el impuesto inflacionario sobre las tenencias reales que tiene la gente de pesos, más el exceso de oferta sobre la demanda de pesos. Pero usted Miguel, no puede mantener... Perdón, ¿y no hay peligro de hiperinflación, como dice su colega Pablo Gerchunov? Mire, riesgos hay. Usted puede financiar 2, 3 meses el increíble aumento del gasto déficit fiscal que ha habido. O sea, para que tenga una idea, nosotros teníamos un pronóstico que era 3 veces más grande que el consenso, y la verdad que el dato fue mucho más alto que nuestro número. Nosotros creemos que en abril y mayo vamos a tener entre los 2 meses más de 500.000 millones de déficit, lo cual implica que habrá que emitir eso. Mire, la verdad es que si esto fuera transitorio, si fuera rápidamente decayendo el déficit fiscal, creo que podemos evitar la hiper, pero va a depender de qué velocidad y qué transitoriedad tenga la orgía de gastos públicos que tenemos. O sea, igual no es mi pronóstico más probable, digamos. Ahora, Broda, Y la razón... Sí. Perdón, María Julia, dale. Broda, frente al gasto público, ¿sí? Hay una especie de silencio gutural frente a las posibles medidas que puedan reactivar la producción, que puedan reactivar la economía. Ayer el presidente dijo, no me metan en la falsa dicotomía entre salud y economía, pero la economía también es el sostén de una sociedad para que pueda seguir viviendo, o sea, también tiene ese costado social. No, sin ninguna duda, y mire, en los últimos 20 o 30 días había una batería de trabajo sobre pandemia y economía. Acá no hay un dilema. O sea, usted tiene que usar, digamos, ¿cuál es el criterio que usa el resto del mundo? Mire, minimizar la recesión sujeto a que el RO, que es la tasa de contagio por infectado, sea menor de 1. O sea, usted necesita... Todavía no es menos que 1 porque empezamos muy tarde con los déficits, con los test rápidos que permiten discriminar. Usted tiene que darse cuenta que esto es una enfermedad que el 70% de la gente no tiene síntomas y puede estar infectada y puede infectar a otros. Pero bueno, la decisión ha sido la cuarentena, que estamos en la segunda etapa y aparentemente vamos a tener 5. Mire, la verdad es que la recesión va a ser fortísima, la tasa de inflación no va a subir en el corto plazo porque fíjese cuál es lo estándar de inflación. O sea, la inflación puede crecer cuando tengamos un shock de precios de commodities, de petróleo, un shock de precios regulados de los que controla el Estado. Eso no lo tenemos. No hay demanda. Puede haber un incremento de inflación si hay un mercado laboral muy fuerte en el sentido de pedir aumentos salariales fuertes. Tampoco está, porque tenemos un nivel de desempleo que los sindicalistas se preocupan más por mantener el empleo que para el subir. Lo que sí tenemos es una emisión muy grande que va a afectar la tasa esperada de inflación, que es la determinante de cuántos pesos la sociedad quiere tener, y la tasa esperada de devaluación, que también es muy importante, porque cuando la gente tiene pesos de más,
lo sustituye por otro activo. Recordemos que este es un país bimonetario. Sí. No vamos a hacer bono monetario por ley, o sea, es un país bimonetario que aún teniendo una macro ordenada, como probablemente esta crisis muestre por qué somos tan anómalos, por qué no somos igual al resto de la región. La región tiene 3% de inflación y 4 o 5 de tasa de interés. Y la verdad es, fíjese usted lo que pasó, Uruguay tiene los mismos shocks externos que nosotros. El Consejo de Política Monetaria del Banco Central de Uruguay decidió que emitir a una tasa de 3 a 5 anual, cuando nosotros emitimos cada 2 días. O sea, tiene el mismo shock externo, pero claramente es mucho más ordenado. Broda, agradeciéndole el tiempo, déjeme hacer la última pregunta vinculada con la economía. ¿Por qué el dólar está a 120? ¿Nos tenemos que agarrar la cabeza como si fuera peor que el coronavirus o no? Mire, con este nivel de emisión sería una sorpresa que estuviera menor. O sea, claramente nosotros tenemos una emisión de peso que es absolutamente necesaria porque hay que aliviar lo que el desastre está causando. O sea, hay que ayudar al vulnerable y hay que ayudar a las empresas para que no cierren, porque si no la recuperación va a ser mucho más lenta. Pero la verdad es que tenemos que levantar el pie y por lo menos tener un programa. Mire, no tenemos programa económico, no tenemos coordinación entre los que dicen estar en el programa económico, pero tampoco tenemos un programa de urgencia, como por ejemplo esto. El próximo 60 días vamos a emitir 5% nada más, donde vamos a maximizar la utilidad de cada peso adicional que emitamos. Tampoco hay, o sea, no tenemos un programa. Mire, fíjese lo que pasó, no tenemos ni Consejo Económico ni Consejo de Relaciones Exteriores. Fíjese la barbaridad que hemos hecho. Estamos saliendo del Mercosur contra todos nuestros demás vecinos. O sea, es cierto que el presidente tiene un muy buen consejo de expertos en epidemia, pero la verdad es que faltan otros consejos de expertos y eso se nota. Se nota. Broda, agradecidísimo por este encuentro. Nos veremos en otra oportunidad cara a cara y de nuevo muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a usted. Muy bien.